las elecciones. Este año 2018 abre la puerta a diversos procesos electorales en nuestra América Latina. Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras, México, entre otros, han pasado y pasarán por diversas elecciones, donde la voluntad popular, en algunos casos, definirá los rumbos de cada nación. Y hacemos énfasis sobre la expresión en algunos casos, ya que sabemos la terrible manipulación y los evidentes casos de fraude que en algunas elecciones, como México y Honduras, se dan en nuestro continente. Uno de estos hechos ocurrió el día de ayer en la hermana Colombia. Terrible ejemplo para las democracias latinoamericanas, lo ocurrido este domingo en Colombia. Una elección que, al estar libre en algunos espacios de la tradicional violencia paramilitar y esta vez sin ninguna acción de la guerrilla, permitió poner el foco en el proceso, en el sistema. Y el mundo pudo ver estupefacto lo que ha sido un grito histórico en ese país. Fraude, manipulación, clientelismo político, amenaza electoral y pare usted de contar. Un bochorno que ni siquiera a esta hora ha podido ser asumido por ningún dirigente político en Colombia. Las acusaciones de fraude llegaron de todos los sectores. Vamos a ver parte de esos elementos que ocurrieron ayer. Ojo, que no es que ocurrieron ayer solamente, han venido ocurriendo a lo largo de décadas en Colombia. Pero al ser el día de ayer una elección distinta a la que habíamos visto en procesos anteriores, como dijimos al principio, permitió colocar la lupa, el foco en el proceso y el sistema electoral. Veamos, por favor. Gustavo Petro. El fraude viene ahora. Esto lo escribió a las 3:59 de la tarde, en medio del proceso electoral. Los formularios de 14 que informan los resultados en consulta no serán digitalizados en línea como ordena la ley. Usted no podrá confrontar la información de la registraduría. Lo denuncié antes y ahora se vuelve realidad. Colombia está en modo fraude. Literalmente, ¿cómo se transmiten los resultados en Colombia? La persona que está en la mesa agarra el teléfono, llama por teléfono a la registraduría y dice los resultados son estos. O si lo agarra y lo pasa por un mensaje de texto. En el voto manual, agarra, repetimos, el miembro de mesa el teléfono, llama, dice los resultados son estos, sea cuales sean, no hay manera de corroborar que lo que está diciendo el operador, el miembro de mesa, sea correcto, o simplemente agarra y lo pasa por un mensaje de texto. Eso denunciaba casi a las 4 de la tarde el candidato Gustavo Petro, pero no fue el único. Veamos qué decían los demás miembros de la dirigencia política colombiana. Marta Lucía Ramírez, parte de la dirigencia de derecha de Colombia. Registrador, hoy se ha dado un primer paso para destrozar la democracia colombiana. Usted ha debido advertir al país la insuficiencia de recursos para tarjetones. Instruya para que ciudadanos impriman el tarjetón en su computador y que los reciban en puestos electorales. Marta Lucía Ramírez, parte del uribismo colombiano, que quedó además de segundo lugar. El candidato va a ser Iván Duque, por parte del sector uribista en Colombia. Eso decía la derecha, pero siguen los reclamos, siguen las quejas de fraude en Colombia. Veamos qué decían los demás miembros de la dirección política, de la dirigencia política colombiana. Germán Vargas Llera, expresidente. La registraduría debe atender las quejas y dar garantías a todos los actores. La legitimidad de los resultados de todos está comprometida en este proceso. Germán Vargas Llera, parte de la derecha colombiana. Por último, veamos qué decía otro de los candidatos hoy a la presidencia de Colombia, justo ayer en medio del fraude de las elecciones colombianas. Por favor, el próximo tuit es de Iván Duque, el candidato del uribismo. Voy rumbo al Ministerio del Interior para pedir garantías ante grave situación presentada en distintos lugares del país por falta de tarjetones para la gran consulta por Colombia. Se está afectando el ejercicio del derecho al sufragio.
Iván Duque, sobre todo para los que hoy salían diciendo que los reclamos eran solamente del sector socialista, de izquierda, progresista colombiano. La mayor parte de los reclamos vinieron específicamente de la derecha colombiana. Todo el país se pronunció en contra del fraude. Los reclamos no se debían a la tradicional diatriba electoral. Era demasiado evidente lo que ocurría en este proceso para ocultarlo con discursos o debates sin sentido. En Colombia se impuso el fraude y la manipulación descarada. Se dio una elección sin ningún tipo de garantías electorales. Se compraron votos. Se amenazó gente para optar por una fracción partidista. Se improvisó en la mayoría de los casos y se mintió en tantos otros. Un proceso que definía las elecciones al Senado y el Congreso colombiano, pero que además contaba con las elecciones interpartidarias o interpartidistas, algo similar a lo que conocemos como primarias o internas en nuestro país, donde en medio del fraude masivo se acabaron las papeletas electorales y los colombianos podían votar con una fotocopia. Sí, una fotocopia, es decir, usted iba al centro electoral y si ya no había tarjetones, se agarraba el tarjetón, iba al local de la esquina, sacaba una fotocopia, ponía ahí un sello, iba y lo entregaba y eso era parte de la votación. Es decir, la papeleta para la votación interpartidista podía agarrar, repetimos, ir al comercio de la esquina, ir a su casa, sacar una copia y votar. Ese es el proceso electoral con garantías del gobierno colombiano. Veamos lo que dijo precisamente el registrador de Colombia, en este caso, el voto con fotocopias. Por favor, el video. Con las tarjetas de consultas en algunos lugares se agotaron, a pesar de que imprimimos 30 millones de tarjetas para las consultas, 15 para una y 15 para otras, en algunos puestos de votación, particularmente en Medellín, Montería, Cúcuta y Manizales, ha habido dificultades con eso. Sin embargo, con el acuerdo que tuvimos con los partidos y movimientos políticos al momento de organizarlas y dada la restricción de presupuesto, autorizaron ellos que procediéramos con fotocopias. Con esa autorización que en su momento recibimos de los partidos, en este momento reaccionamos para esos puestos donde han faltado tarjetas para que voten con fotocopia. Está autorizada la fotocopia con la firma del jurado de votación. Pueden votar, ya están los dispositivos distribuyendo esas fotocopias. Este señor es la máxima autoridad electoral en Colombia, el registrador nacional. Está autorizado el voto con fotocopias. Además hace un reclamo al Ejecutivo colombiano. Dice que no se aprobaron los recursos para las elecciones. Minutos después salió el propio ministro de Hacienda en Colombia a decir que ese no era problema de él. Ese es el proceso electoral en Colombia. Pero veamos parte de lo que fueron las pruebas en video captadas, que además dieron la vuelta al mundo en las redes sociales, de esos elementos que develaron el fraude que se da en todas las elecciones que tradicionalmente se celebran en Colombia. Veamos este, por ejemplo. Aquí, una mesa electoral, van a ver a la persona que se encuentra allí en primer plano, franela blanca, que está manejando pues los tarjetones, agarra, saca las papeletas de la votación interpartidista, donde se definía quiénes iban a ser los candidatos por uno u otro sector a la presidencia de Colombia, y van a ver cómo la esconden debajo del acta electoral. Así se maneja el fraude en las elecciones colombianas. Recuerda lo que ocurría aquí en nuestro país con el acta matavoto, con el ocultamiento de la decisión y de la voluntad popular. ¡Los acabo de sacar! Eso es una de las pruebas. Tenemos otros videos más. Vamos a ver, por favor, cómo sigue. Esos elementos que, repetimos, se dan en el país que nos acusa a nosotros de no tener garantías electorales. Aquí es literalmente la compra de votos. Ve usted cómo la señora paga a cada una de las personas que fueron a votar por un partido político en Colombia. Literalmente le pagan por votar, clientelismo político, clientelismo electoral. Madrid, proceso electoral colombiano.
Eso es lo que se da en las elecciones en Colombia. Repetimos, esto no fue solamente ayer, lleva décadas pasando. Pero ayer se pudo observar y mostrar al mundo lo que es una elección sin garantías. Veamos otro de los videos donde se evidencia parte del fraude cometido. Este es un señor quemando una papeleta electoral, así, de la manera más descarada. Le preguntan que por qué la quema, ¿no? ¿Qué sobró? Si la papeleta está marcada. Y eran parte de las papeletas de la izquierda colombiana. Pero ellos la queman. Eso es lo que ocurre con la voluntad y la decisión popular del hermano pueblo colombiano. Y para finalizar esto, veamos cómo se expresaba precisamente el pueblo colombiano en esas urnas electorales frente a la burla que le estaban haciendo a la cara a lo que es su decisión. El último video, por favor. Son los que nos acusan, ¿no? Ese es el gobierno que nos acusa, las autoridades que nos acusan a nosotros, a Venezuela. El proceso electoral más transparente del planeta de no tener garantías. Y frente a este desastre, frente a esta vulneración absoluta de la voluntad del pueblo colombiano, ¿qué dicen los personajes de la derecha venezolana que atacan constantemente a nuestro poder electoral? Esto es todavía más sorprendente. Si es sorprendente el fraude cometido en las elecciones colombianas, más sorprendentes son las declaraciones y los elementos de opinión de parte de la dirigencia de la derecha venezolana en nuestro país. Veamos, por favor, precisamente qué opinaban en algunos tuits. Luis Florido, ¿qué decía Luis Florido? Felicidades a nuestro hermano pueblo de Colombia, que hoy tuvo una jornada de elecciones verdaderamente democráticas, cuyo resultado se lee como la posibilidad que continúe el respaldo hacia Venezuela en la lucha por el rescate de la democracia y la libertad. Felicitaciones daba Luis Florido a eso, al fraude, ¿no? Veamos el próximo tuit, por favor. Alberto Rabel, Colombia vota en paz, sin puntos rojos, sin militares en las mesas, con un organismo electoral confiable. ¡Qué envidia! Yo me imagino que sienten envidia de la capacidad de manipular y de hacer fraude en Colombia, ¿no? Que aquí no se logra. Esa es la envidia que deben sentir estos sectores. Veamos el próximo tuit. Antonio Ledesma, viva Colombia democrática, por tremenda elección cívica y determinación de apegarse a los valores de justicia y libertad, además citando a Álvaro Uribe Vélez. Justicia y libertad, eso para la derecha venezolana, ese fraude, la manipulación, la violación a la voluntad popular en Colombia, eso es de aplaudir. Veamos, por favor, el último tuit. Esto es de Tomás Juanipa. Tomás Juanipa. Vaya nuestra felicitación al pueblo colombiano, quien hoy se expresó democráticamente. Y en especial, además, hace felicitación al candidato del uribismo, Iván Duque. Felicitaciones van de parte de la derecha venezolana a la manipulación descarada de las elecciones colombianas. Increíblemente es el gobierno de Juan Manuel Santos uno de los más acérrimos atacantes de nuestra democracia. Imaginamos que él, que la derecha venezolana y todos los que hoy hacen silencio sobre los graves delitos electorales cometidos contra el pueblo colombiano aspiran que Venezuela regrese a ese oscurantismo electoral que hoy demuestra el sistema colombiano. Y a esto, ¿qué dijo la Organización de Estados Americanos? ¿Qué dijo Almagro? De Colombia nada. Volvió hoy, como es su costumbre, a mentir sobre Venezuela. Imagínese usted que en Venezuela hubiera pasado una sola de las cosas que pasaron ayer en Colombia. ¿Qué estarían diciendo los medios del mundo? Saque usted, amiga, amigo venezolano de cualquier tendencia política, saque usted sus propias conclusiones. Al regreso estaremos conversando con Ubel Roa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. A una pausa, ya venimos.